con el entorno. Entonces, lo importante es buscar un propósito trascendente y sea lo que yo ejecute, lo que yo haga como ser humano, lo involucre con mi entorno, es decir, tenga en cuenta a los demás seres humanos de mi comunidad, a toda la gente de mi vida, y toda la gente de mi vida finalmente es el universo. Entonces tengo que involucrar a la gente de mi barrio, a la gente de mi comunidad, a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, en esa misión de vida que estoy ejecutando. Cuando no tenemos claro esto, vivimos en automático, es decir, no nos realizamos, no nos sentimos realizados, y solo vamos a sentir esa verdadera pasión cuando nuestras acciones van de la mano del entorno, cuando tenemos claro ese concepto. Entonces, cuando hablamos de proyecto de vida, que es como lo que queremos hacer, usualmente pensamos en una profesión. ¿Qué es un profesional? Es una persona que profesa con orgullo un arte, no necesariamente se refiere a un título. La pasión es eso que me mueve a hacer cosas, y la misión es la visión más altruista de eso que yo estoy ejecutando, y pues la vocación, que es esa afinidad que yo tengo con alguna labor en particular. Y todo eso lleva al proyecto de vida, pero el proyecto de vida hace parte del ideal de mi vida. No es lo mismo proyecto de vida que ideal de vida, porque el proyecto finalmente tiene que ver con una finalidad determinada, pero cuando yo lo pongo en términos ideales, es cómo hago que ese proyecto sea, cómo quiero que sea. Y pues todo eso tiene que ver con la felicidad. En la medida en que yo estoy ejecutando esa labor que quiero hacer y estoy involucrando mi entorno, eso me va a producir felicidad, cual sea lo que desempeñemos. No tiene ni siquiera que ver con el dinero. La felicidad es un estado mental, es un estado interno, y tiene que ver con la pasión, con el bienestar que generemos en los demás seres humanos. Es eso lo que nos va a traer esa felicidad interior. Y bueno, entonces ese propósito de vida, que debe ser altruista, tiene que trascender a través de un fin profundo y noble, y lo puedo llevar a cabo en cualquier área en la que yo me desempeñe. Cuando lo descubro, cuando tengo claro que soy parte de la energía de la creación, cuando puedo comprender que soy uno con el universo y que soy coexistencial con él. Pongo un ejemplo: cuando estamos dañando la naturaleza, cuando generamos residuos, cuando desperdiciamos el agua, estamos yendo en contra de nuestro propio ser, porque somos uno con nuestro entorno. Entonces, si destruimos nuestra naturaleza, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Cuando hablamos mal de otro ser humano, cuando dañamos a otra persona, nos estamos dañando a nosotros mismos, y eso no nos deja trascender. Entonces, una cosa muy importante, un mensaje importante que quiero que se lleven, es que no hablemos mal de los demás. Evitemos hacer comentarios dañinos en contra de otro ser humano, porque es que ese ser humano es reflejo de mí. Somos uno con el universo, entonces si lo daño a él, me estoy dañando a mí. Entonces empezamos a coartar la energía, y eso tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Cómo es que nosotros actuamos, o por qué actuamos de una manera o de otra manera? Resulta que nosotros tenemos unas representaciones internas que hemos elaborado del mundo de acuerdo a nuestras vivencias. Esas representaciones internas también han determinado nuestra escala de valores, lo que para nosotros es importante o no es importante, lo que para nosotros es positivo o es negativo. Y entonces eso hace que se creen unas emociones. Cuando yo tengo una vivencia, eso hace que se devuelva en mí y se refleje una emoción, y esa emoción a su vez me lleva a una acción. ¿Qué sucede? Que hemos de pronto consolidado en nuestros pensamientos ciertos patrones que no son los mejores, como por ejemplo criticar, como por ejemplo odiar,
como por ejemplo vengarnos de los demás. Entonces cuando tenemos eso muy arraigado, no somos congruentes, porque le podemos pedir a la energía creadora, a Dios o a como lo llamemos, le podemos pedir que nos ayude, ayude a encontrar el camino, que queremos hacer cosas, pero resulta que venimos criticando, que venimos haciéndole daño incluso a nuestros familiares, a la gente que amamos. Cuando hacemos eso, estamos siendo incongruentes, y esa falta de coherencia entre lo que pedimos y lo que le damos al mundo hace que la energía se coarte y que nosotros no podamos trascender. Eso nos frena. Entonces lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de todos esos prejuicios, liberarnos de criticar, de juzgar, aprender a perdonar, para que nuestras emociones empiecen a cambiar. Y al empezar a cambiar nuestras emociones, nuestras acciones también empiezan a cambiar. Y entonces este mensaje es clave: direcciona tu pensamiento para direccionar tu resultado. Entonces no es difícil, porque nosotros venimos en automático todos durante toda nuestra vida, digamos, criticando, metidos en chismes, en intrigas, perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Entonces cambiar esos patrones no va a ser fácil, pero ahí está la clave para que podamos obtener resultados diferentes. Cuando empezamos a cambiar esos patrones de conducta, empezamos a tener cosas positivas para nuestra vida, simplemente por el hecho de que empezamos a aprovechar nuestro tiempo de manera positiva, empezamos a ser ejemplo en las demás personas de nuestra vida, y eso genera un impacto positivo que empieza a transformar mi vida y la de esos seres humanos, de esa comunidad a la que pertenezco. Bueno, entonces, valores claros es algo fundamental para que podamos dar ese cambio. Una pregunta, para mi vida, si aplico estas enseñanzas, ¿qué cambios puedo obtener? Bueno, en la parte de los valores, por ejemplo, nada más somos, en el caso de los hijos y de la familia, somos ejemplo de nuestros hijos. Si yo soy ladrón, ese es el ejemplo que mi hijo va a ver en mí. Si yo soy criticón o criticona, ese es el ejemplo que voy a empezar a ver en ellos. Si yo me siento poca cosa, si yo no me siento feliz y siento resentimiento en mi vida, siento infelicidad, así yo de palabra no se lo pronuncie a los seres de mi vida, ellos van a leer esa información. Cuando papá es un alcohólico, puede que jamás le mencione a su hijo que lo es, pero su hijo lo está viendo. Si en nuestra familia hay infidelidad, nuestros hijos, así nunca les digamos no lo hagas, ellos están viendo ese comportamiento, inconscientemente empiezan a copiar esos patrones de comportamiento. Entonces, la manera como tú puedes ver esos cambios es teniendo muy claros cuáles son esos valores de vida que quieres construir para ti, para tu familia, y ser coherente con eso. Yo no puedo estar hablando de honestidad si soy una persona deshonesta. Yo no puedo estar hablando de gratitud cuando soy una persona ingrata que no se levanta por las mañanas y le da gracias al universo por todas las bendiciones que nos ha dado, por todas las bendiciones que recibimos a diario. No puedo hablarle a mis hijos de responsabilidad cuando soy irresponsable con mi propia vida, cuando no me ocupo, cuando no me cuido, cuando no me quiero. Entonces, importante tener claro que somos valiosos, que somos únicos y especiales en el mundo, y que no vinimos aquí solamente a generar contaminación al planeta, que vinimos aquí con una finalidad, y la principal finalidad es quererme yo y cuidarme y amarme. En la medida en que yo me amo, puedo amar a los demás. Yo no puedo hablar de amor si no me amo, yo no puedo hablar de cuidado si no me cuido. Y esto es fundamental para que esas acciones nuestras, al ser congruentes con nuestros valores, puedan generar un impacto en la vida de los demás seres humanos. Entonces, los deseos y los comportamientos deben ser coherentes para alcanzar el éxito. Entonces,
¿Cómo es esa formación en valores? Los padres son los principales formadores de valores. En caso de que un niño no crezca con sus padres, los principales formadores de valores son esas personas que él admira, las personas que él ve, las que lo cuidan, bien se trate de su abuela, bien se trate de las nanas o de las personas que están a su cuidado. Y en segundo lugar vienen los docentes y los profesores. Como nosotros como docentes somos formadores de valores y es muy triste que habemos muchos docentes que no nos empoderamos de esto y es lamentable ver que hay mucho docente que no tiene ni idea que su misión en la tierra es supremamente alta, que tiene un grado de responsabilidad con el mundo supremamente importante y de pronto no lo vemos así, pero el docente tiene esa misión de formar y de apoyar a esos semillitas que tiene a su cuidado. Entonces, les comentaba, los maestros entonces ejercen ese rol de apoyo en la formación de valores. Pero ¿qué ocurre? Si en casa no hay valores sólidos, si en casa los valores de pronto no son los mejores, si el chico en su casa no ve un buen ejemplo, es muy difícil que en el colegio se puedan dar, digamos, esa consolidación asertiva de valores positivos, porque no hay una coherencia entre los valores que él ve en casa y los valores que ve en el colegio como segundo hogar. Entonces, ahí vamos a empezar a tener problemas en la consolidación y la formación de la estructura de valores de ese ser humano que se está desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese chico sale a la calle, cuando está en la etapa de la adolescencia, conoce personas que de pronto no influyen de la mejor manera, en su vida va a caer en temas de drogadicción, va a caer en temas de sexo indiscriminado y va a empezar a cometer errores en su vida. Entonces, por eso es muy importante para los padres conformar correctamente esos valores, consolidar valores positivos en el hogar. Y para esto es importante todo el tema de evitar televisión que no les aporte a los chicos, estar muy pendientes de qué programas están viendo, por todo el tema de que ya hoy en día el sexo y la violencia son parte de todos los programas y ya prácticamente no hay restricción en eso. Entonces le queda como tarea a los papás estar muy pendientes de eso, porque es que eso va a determinar que ese chico el día de mañana tenga valores claros, sea coherente con su vida y pueda trazarse un futuro valioso y poderoso. De otra manera no lo va a lograr y va a terminar fracasando en su vida y perdiendo la oportunidad de ser un gran ser humano. Bueno, entonces lo que ya les mencionaba, para poder transmitir esos valores hay que poseerlos. Si en mi estructura yo no tengo esos valores conformados, si no los pongo en práctica en mi vida, no puedo transmitirlos a las nuevas generaciones. Y por eso es tan importante que hagamos esa conexión con Dios, con el universo, con la fe, con una doctrina que nos empodere y que nos dé la energía que necesitamos todos los días para seguir allí trabajando en ello. Entonces, importantísimo, valores consolidados, estructuras de pensamiento coherentes, positivas, para que nuestras acciones y nuestras conductas vayan en función de eso. Bueno, asimismo tenemos nosotros por dentro unos motivadores internos que son los que nos llevan a escoger el trabajo en el que estamos, a desempeñar las funciones que realizamos. Por ejemplo, para algunas personas es muy importante sentirse seguro en su trabajo, entonces puede que no estén muy contentos con lo que hacen, pero si ese trabajo les brinda seguridad, seguramente se van a quedar allí por mucho tiempo, porque son personas estables que lo que buscan y su motivación para desempeñar una labor es esa seguridad. Para otros puede ser un motivador
el dinero. Entonces puede que no estén conformes con la labor que desempeñan, pero les pagan bien, entonces se quedan en ese trabajo porque reciben una ganancia que los hace sentir bien. Otro motivador interno puede ser sentirse reconocido. Para alguna persona puede que no gane mucho y puede que no desempeñe pues de pronto una labor muy importante, pero para él el reconocimiento de su jefe, el reconocimiento de sus compañeros de trabajo es importante. Entonces eso lo motiva a quedarse en ese empleo. Entonces lo importante es tener claro que haga yo lo que haga, sea la labor que desempeña, tengo que tener claro que hay unos motivadores internos que me llevan a estar allí desempeñando esa labor. Y mientras esos motivadores sean coherentes con mi entorno, pues eso lleva al ser humano a tomar las decisiones correctas de quedarse allí. Cuando empezamos a sentir infelicidad, incomodidad en un lugar, tenemos que cuestionarnos seriamente si de pronto ese ambiente de trabajo no está haciendo resonancia con mis valores o con mis motivadores internos, y eso es lo que está haciendo que nos sintamos infelices. Y si eso está pasando, tenemos que buscar otro sitio para trabajar, porque quedarnos allí nos va a coartar la energía y va a hacer que empecemos a reflejar en nuestros hogares la insatisfacción que tenemos a nivel laboral. Bueno, este tema de la meditación siempre ha sido muy citado y muy estudiado y muy relacionado con todo el tema de la espiritualidad, con todo el tema de encontrar el propósito en la vida, con encontrar, digamos, esa conexión para trascender. Y yo, por ejemplo, he intentado mucho relacionarme con este tema, pero no es fácil, empezando porque cuando uno empieza clases de meditación, lo primero que le dicen es que se relaje, que trate de poner la mente en blanco, y no es tan fácil porque nuestros pensamientos se atraviesan, y esa ráfaga de pensamientos que vienen y van no permite que nosotros nos conectemos con nuestro interior. De todas maneras, ¿cuál es mi recomendación? Sigámoslo intentando porque esto nos va a permitir sentir paz. En un primer paso, sentir paz. En un segundo paso, conectarnos más con Dios o con la energía creadora. Y la gente que ya, digamos, tiene mucha experiencia en este tema, dicen que logran incluso dejar de sentir su cuerpo para poder salir y conectarse más con esa energía creadora. Es importante pues que lo hagamos, porque esa conexión con el universo, con la energía creadora, magnetismo o como queramos llamarlo, nos permite elevarnos y nos va a empezar a hacer eco, en el sentido de que cuando queramos volver al mundo, a nuestras sobrevivencias, a quejarnos por todo, a lamentarnos de la clase política, estar en este estado ya va a hacer que empecemos a callar todas esas voces que nos coartan la energía, y a sentirnos más tranquilos, más livianos, más libres. Entonces ese es el sentido que yo le encuentro a esto, y bueno, los invito para que le dediquemos un poquito de tiempo a esa interiorización, porque usualmente vivimos muy afuera, muy en el entorno, pero no conectamos con esa espiritualidad que tenemos, y esa conexión con esa espiritualidad también nos va a empezar a llenar de ese valor interior que tenemos, de ese poder interior que tenemos, y de esa conexión con la energía del universo. Bueno, en la visión del futuro, pues tenemos que empoderarnos de visualizar ese resultado final que queremos, conectarnos con esa espiritualidad y empezar a vibrar de manera correcta con la energía del universo. A medida que nos desprendemos de toda esa carga negativa en la que hemos venido moviéndonos, y empezamos a hablar menos y a trascender más,
vamos a empezar a ser coherentes con la energía del universo. Y cuando estamos vibrando en esa misma frecuencia, el universo empieza a abrir puertas para nosotros, puertas para encontrar esa felicidad que queremos crear, y empezamos a ver el mundo de posibilidades que tenemos para trascender en la vida. Y solo de esta manera pues podemos expandirnos. Entonces tenemos claro que somos energía creadora, todos lo somos energía creadora interconectada, que tenemos que cambiar la densidad de nuestros pensamientos para empezar a vibrar con la energía del universo. Y todo eso pues va de la mano de los valores, de las emociones, de nuestras potencialidades. Todo esto funciona como una cadena. A medida que vamos haciendo que toda esa percepción del mundo que tenemos sea más positiva, saquemos de lado los resentimientos, las amarguras y todo este tipo de situaciones negativas que nos amarran y que nos limitan, entonces vamos a empezar a ser más libres, vamos a empezar a caminar ligeros de equipaje y vamos a empezar a alcanzar el equilibrio. Ese equilibrio va a desarrollar en nosotros y va a mostrarnos la capacidad ejecutora que tenemos, y vamos a hacer esa conexión universal, vamos a lograr estar en armonía con el universo, a vibrar en la misma frecuencia, y vamos a llegar a visualizar esa ley de atracción. Entonces lo positivo atrae cosas positivas, entonces tenemos que estar vibrando en pensamientos positivos hacia mí, hacia los demás, porque esa vibración positiva es la que nos permite llenarnos de esa energía creadora y va a lograr que nuestros ideales de vida sean realizables. Y en este sentido pues también quiero decirles que no fijemos nuestra felicidad en proyectos, no la pongamos muy lejos, pongámosla en nuestra realidad, porque si nosotros ponemos nuestra felicidad en situaciones imposibles de realizar o en sueños demasiado ficticios, vamos a sentirnos muy frustrados y eso también coarta la energía. Entonces seamos felices en el camino, o sea, ya, empecemos a ser felices ya, porque si lo postergamos demasiado vamos a sufrir una gran decepción y vamos a frustrarnos más. Entonces seamos felices ya, empecemos hoy, el día es hoy. Y bueno, todo esto atrae bienestar para nuestra familia y nuestros deseos empiezan a hacerse realidad. Podemos empezar a transformar la relación con las personas de mi vida, con los seres de mi vida, y lo puedo hacer ya. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿qué pasaría si te mueres hoy? ¿Tenemos idea de qué pasaría si el día de hoy se nos acaba la chispa de vida que tenemos y ya, simplemente nos fuimos? Entonces mi cuestionamiento sería, ¿valió la pena cargar con resentimientos? ¿Valió la pena tener rivalidades con otro ser humano? ¿Valió la pena que mi ego me dominase? Que siempre sentir que tengo la razón en lo que hago, o al contrario de eso sería mejor dejar que las cosas pasaran, estar más tranquilos, no importa que no tengamos la razón, teniendo claro que pues es más importante ser feliz que tener la razón. Y asimismo, ¿qué clase de relaciones estamos construyendo con la gente de nuestra vida? Si de pronto hemos peleado con un familiar por alguna tontería y si yo me muero, esa situación pasa a un segundo plano, entonces ¿vale la pena pelearnos con el entorno? ¿O es mejor hacer las paces con el universo y vivir tranquilos y saber que si nos llega la muerte hoy o si nos llega la muerte mañana, vamos a estar en paz con el universo? Entonces mi recomendación es esta:
modela tus pensamientos, piensa, decreta, ponte en movimiento, haz eso que te gusta, no importa que no sea lo que más te genere dinero, pero tienes que ser feliz como ser humano, tienes que llenarte de esa pasión por la vida, porque de nada sirve acumular dinero y riqueza si eres infeliz. Conozco mucha gente con mucho dinero, con los mejores autos, y por dentro se sienten miserables. Entonces ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos y que tenemos que empezar realmente a considerar para que la felicidad llegue a nuestra vida. Bueno, vibrar, tener en cuenta esta ley universal de amor que nos rige, aunque no la vemos, está en todo, impregnando el universo. Entonces tenemos que ser coherentes, nuestros deseos deben ser nobles, acorde con nuestra naturaleza divina. Entonces cada vez que pensemos en estropear a otro ser humano porque nos ha lastimado, tenemos que recordar que llevamos una semilla de grandeza en nuestro interior, una chispa de sabiduría, y no podemos ir en contra de esa naturaleza porque nos estamos haciendo daño, tanto como se lo hacemos a ese otro ser humano, como nos estamos llenando de energía negativa a nosotros mismos y estamos opacando nuestra aura, estamos nublando nuestro espíritu y estamos degradando nuestra naturaleza divina. Entonces eres un generador de bienestar y eso es lo que debes ofrecerle al mundo y al universo, porque eso es lo que tienes. En la medida en que nos empoderemos de esa realidad, vamos a empezar a sentir que yo sí valgo como ser humano, que soy tan valioso como los demás seres de la creación. Y en la medida en que nos empoderemos de eso, vamos a impactar, vamos a generar cambio, vamos a transformar nuestra vida y la vida de los demás. Lo más importante es crear esa armonía y esa conexión con el universo. Y esta frase de esta señora Abraham Esther Hicks dice: para obtener lo que anhelas, tus deseos y tus creencias deben vibrar al unísono. Lo que les decía de la congruencia, de la coherencia entre nuestro pensar y nuestro actuar. Vive la vida intensamente con convicción y poder. Venzamos entonces todos esos pensamientos negativos que nos limitan y que nos amarran, y así vamos abriendo las puertas a nuevas realidades y a nuevas maneras de trascender y de hacer un mundo diferente. Bueno, entonces volviendo al tema de qué pasaría si te mueres hoy, pensemos entonces cuál es el tiempo que le dedicamos a nuestra familia. ¿Es tiempo de calidad o simplemente llegamos a la casa y prendemos el televisor y duramos 2 horas sentados en el sofá comiendo papas fritas y mirando televisión y estamos descuidando nuestra familia? Recuerden que nosotros somos los generadores de vida y de calidad de vida de los seres que nos rodean. El tiempo que le dediquemos a nuestros hijos debe ser un tiempo absoluto, bien dedicado para ellos, empoderándolos de que son seres humanos valiosos, de que tienen un potencial grandísimo en su interior y que pueden lograr lo que se propongan en la vida, pero eso debe ser coherente, lo que digamos debe ser coherente con nuestro proceder. Entonces aprendamos del pasado, planeemos un futuro y vivamos en el eterno presente. No olvidemos entonces que somos una energía creadora, no olvidemos que somos la dínamo, la fuente de energía, y pues para cerrar, nuestros ideales deben ir en conexión y en función de la colectividad.